Iglesia, Dios les bendiga grande, ricamente. Es bueno, es grato estar nuevamente compartiendo con ustedes un mensaje que creo yo que ha sido Dios el que ha puesto en mi corazón para compartirlos con cada uno de ustedes, con todo aquel que oye el mensaje, que escucha este mensaje. Precisamente esta semana, mientras preparaba el mensaje y lo relacionaba con la vida actual, me llevaba a todo y a lo que cada uno de nosotros en medio de esta situación que estamos viviendo en estos tiempos hemos perdido. Muchos a causa de esta pandemia, a causa de quizás en todos estos aislamientos, todas estas cuarentenas, han perdido algo. Muchos han perdido lo único que tenían. Quizás lo único que tenían era el trabajo y lo perdieron, o un familiar y lo perdieron. Otras personas han perdido mucho porque tenían mucho y han perdido mucho. Y me llevaba a esos tiempos, a los tiempos del Antiguo Testamento, y traía a mi mente a Job, la vida de Job. Muchos conocen la historia y el relato de Job, y quiero que compartamos rápidamente, y quiero compartir buenos versículos con cada uno de ustedes y que vayamos a la palabra, lo que dice Job. Capítulo 1, verso 10 al 22. Dice así en el verso 10: ¿No les ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22. Entonces en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí habla el relato acerca de lo que aconteció con todo lo que tenía Job y con lo único que le iba quedando, que eran sus hijos. Arremetió absolutamente con todo. Si notamos desde el verso 15, habla que un grupo, los sabeos, en ese entonces eran un grupo de maleantes que robaban, que mataban, que destruían. Que allí empezó todo cuando empezó el ataque del enemigo permitido por Dios. Dios empezó a permitir unas situaciones en la vida de Job con el único y franco propósito de probar su fe.
Venían tiempos para Job de prueba, probar su fe, probar su fidelidad para con Dios. Esto estaba pasando en la vida de Job. Vamos a leer también en el mismo Job, capítulo 2, versos 7 al 10. Y leo en favor de ustedes. Verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Verso 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí nuevamente escuchamos, leemos que arremete el enemigo permitido por Dios. El enemigo arremete en contra de Job. Ya había acabado con sus finanzas, ya había acabado con todo lo que tenía, aún con sus hijos. Habían muerto sus hijos, estaba solo con su esposa, le quedaba la salud. Y el enemigo atacó, quitó lo único que le quedaba en ese momento, aparte de su esposa, que era la salud, y le permitió una sarna en el cuerpo, le permitió unas llagas en su cuerpo, donde la piel se empezaba a descomponer, a darle unas úlceras en su cuerpo. Y a pesar de todo esto, dice que él no renegó, que él no pecó contra Dios, mas el enemigo seguía utilizando a su esposa, a su mujer, para que renegara, para que maldijera, para que fuese en contra de Dios. Y él simplemente utiliza una palabra contra esta mujer, le dice mujer fatua. Cuando le menciona como mujer fatua, mujer poco inteligente, una mujer poco sabia. Esto es lo que quiere decir la palabra fatua. Él simplemente dice: Dios fue el que me lo dio, Dios me lo quitó. Vamos a recibir todo lo bueno de Dios, pero no vamos a recibir lo malo. Él venía viviendo tiempos de bendición, tiempos de abundancia, tiempos donde lo tenía todo, pero le fue quitado absolutamente todo y nunca renegó. Él simplemente decía: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, yo alabo el nombre de Dios. No quiere decir que él no tenía dolor. Claro, él tenía dolor. Si pueden leer desde el primer capítulo, desde Job hasta su último capítulo 42, y analizar toda la vida de Job, lo que vivió, el tiempo que llevó esa carga, esa dificultad. Él lamentaba todo, su situación la lamentaba. Claro, porque es que él había perdido todo. Había perdido su familia, sus hijos. Había perdido sus finanzas, su comodidad. Había perdido absolutamente todo en la vida de Job, porque la vida de Job estaba siendo probada, su fe estaba siendo probada, pero a pesar de eso, él nunca se apartó de esa presencia de Dios. Él sabía en quién había confiado, él sabía quién había puesto la mirada. Job nunca le falló a Dios, a pesar de su condición. Y volviendo a lo que mencionaba al comienzo de este audio, estamos viviendo una situación que muchos de nosotros, muchos de ustedes, los que me escuchan, han perdido quizás mucho en medio de la situación actual del país, del mundo entero. Muchos han perdido sus trabajos, sus familias. Muchos han perdido la tranquilidad, la paz, el regocijo. Hemos perdido el reunirnos, el abrazo de nuestra familia, el beso de nuestros hijos, esa reunión social que teníamos, ese momento que nos reuníamos para orar, para comunicarnos con ese Dios. Muchos hemos perdido eso. Muchos han perdido algo más. Pero eso no nos puede alejar de Dios. No nos puede hacer que perdamos esa fe, esa confianza en quien hemos creído. Hemos recibido todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero no vamos a recibir lo malo de que Él permite. Porque créame que Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de tu situación y de mi situación. Él tiene el control absoluto.
de esta enfermedad que nos está aquejando, de esta pandemia que nos está quejando a toda la humanidad. Él tiene el control. Él la está permitiendo. Él está permitiendo esta situación en la vida de toda la humanidad. Por ahí hay un propósito. Tu fe está siendo probada, claro que sí. Vamos a vivir tiempos de angustia, de dolor, claro que sí. Job lo vivió. Job vivió absolutamente todo eso y en ningún momento renegó contra Dios. En ningún momento dio por sentado el que no hubiera un Dios allí en el trono. No. Y él admitía que Dios tenía el control de todo. Dios tenía absolutamente todo el control de la vida de Job. Y yo sé que Dios tiene el control de tu vida, de tu situación. Es entregársela a Dios. Job todo el tiempo la entregaba a Dios. Buscaba de Dios. Cuando lo tenía todo, adoraba a Dios. Porque si leemos desde los primeros versículos del capítulo 1, él adoraba a Dios, él buscaba la presencia de Dios todo el tiempo. De hecho, hacía sacrificios, adoraba a Dios, pedía perdón por los pecados que pudiesen tener sus hijos. Él intercedía por ellos, aún teniéndolo todo. Aún después de que le fue quitado todo, seguía en la misma actitud, buscando de la presencia de Dios, diciendo y admitiendo que Dios estaba ahí. Muchos, a causa de esta situación, de esta pandemia, de lo que estamos viviendo en la situación actual, han perdido la fe. Han dejado de buscar de Dios. Su fe ha flaqueado. Donde ya no creen que hay un Dios, donde creen que Dios perdió el control de la situación. Mi amigo, no. Dios lo que está haciendo es tratando tu vida, es tratando tu situación, es viendo si tu mano ha sido soltada de Él a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que has perdido. Porque todos en algún momento hemos tenido pérdidas, porque en algún momento todos, algo se nos ha sido arrebatado, se nos ha sido quitado. Claro que sí. La diferencia es tú, cómo estás con Dios en medio de esta situación. Esta situación nos va a sacar a cada uno de nosotros, el hombre de fe que tenemos. A cada uno de nosotros nos va a sacar ese Job. Nos va a invitar a entrar más a la presencia de Dios, más a la búsqueda de Dios, a entregarle absolutamente todo. Notemos que en Job, en esos mismos instantes que recibía la noticia, él daba gracias a Dios. Él reconocía que Dios tenía el control de esa situación, de ese momento. Tanto fue así que cuando recibió la noticia de la pérdida de sus hijos, él dice la palabra allí en Job, en el capítulo 2. Quiero que vayamos nuevamente a este capítulo 2 de Job. Y dice que, es en el capítulo 1, verso 20. Después de que recibe la noticia de la muerte de sus hijos, dice el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él, a pesar de que había recibido esa noticia, él adoró. Reconoció que había un Dios de los cielos que tenía el control de esa situación. Él guardó luto, sí. Él guardó luto por sus hijos. Cuando rasga sus vestiduras, cuando rapa su cabeza, hay una simbología, hay una actitud de duelo, de luto. Pero a pesar de su situación, estando en duelo, estando en dolor, habiendo tenido una pérdida, él se postró y adoró a Dios. Tú y yo en medio de esta situación, porque yo sé que ha sido una situación difícil, si nos estamos postrando delante de la presencia, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestra pérdida, y lo estamos reconociendo a Él, le estamos adorando, lo estamos entregando, o simplemente estamos renegando en contra de Dios. Estamos permitiendo que el enemigo gane espacio, gane campo y nos entre la duda. Cuénteme, amigo, hermano que me escuchas, miembro de la iglesia,
Tú estás reconociendo que si hay un Dios, estás adorando a Dios en medio de tu situación, o estás permitiendo que el enemigo manipule la situación y tu fe te falte y simplemente maldigas. Como decía allí la esposa de Job. Como decía la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. Muchos de nosotros hemos recibido eso de personas que hay a nuestro alrededor. Y ese es tu Dios. Te tiene viviendo en la situación que estás. Dile: sí, ese es mi Dios, porque yo sé que en medio de esta situación algo grande va a salir. Algo grande va a salir en medio de la situación que estoy viviendo, porque es mi fe la que está siendo probada. Es mi fe la que está siendo pasada por fuego. Es tu fe. Tú dependes de esa fe de Dios. Esa fe puesta en ese Dios. Ahí es donde tú tienes que reconocerlo a Él cada vez más en medio de esta situación. No solo cuando estés bien, no solo cuando tengas abundante, no solo cuando tengas empleo, no solo cuando hay paz y tranquilidad en tu hogar, sino cuando hay problemas y situaciones difíciles. Hay más. Es cuando debemos de reconocer, agachar y decir: Señor, tú tienes el control. A pesar del conflicto, a pesar de la situación y lo que estás viviendo, tienes el control. Aprende a vivir de la mano de Dios, como lo hacía Job. Notas que él reconocía en todo el tiempo. Tanto fue así. Vamos a lo que dice la palabra en el verso, en el capítulo, en Job, capítulo, este es Job 13, verso 15 y 16. Quiero que vayamos allí, por favor, a Job, capítulo 13, verso 15 y 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Verso 16. Y él mismo será mi salvación. Oigan, atentos ahí, terminemos ahí en esa coma. Él mismo será mi salvación. Dice que él recibía, en el capítulo anterior que estábamos leyendo, vamos a recibir lo bueno de Dios y no recibimos lo malo. Debemos de recibirlo y de todo esto sacar todo lo bueno. Miren lo que podemos notar en Job. Job era una persona madura espiritual, donde tenía un reconocimiento y decía que aunque él me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Él sabía que la vida de él dependía de Dios. Tu vida, mi situación, tu situación dependen de la mano de Dios. Dependen de Él. Todo va conforme a tu fe, como haya sido hechas. Él mismo será mi salvación. Él va a ser mi redentor. Aquí Job estaba admitiendo que de él iba a venir esa salvación, que él iba a ser redimido, que de él vendría el cambio de su condición. Y si no fuese así, él decía: y no importa, no me importa el que tenga que morir. Así él me mate y él permita que el enemigo está destruyendo mi vida, porque está siendo probada esa fe. Así él muera, él decía, porque mi salvación viene de Dios. En ningún momento dejó de creer en ese Dios. En ningún momento dejó de tenerlo por delante. Tu vida, tu situación, tu condición, al igual que la mía, debe depender únicamente y exclusivamente de Dios. Esa fe nos tiene que ser soldada, solidificada, afincarnos en lo que hemos creído, en ese Dios poderoso, que a pesar de esa situación, así no mejore mi condición, así no mejore mi situación, mi salvación viene de Él. Mi salvación viene de Él. Tienes que ser claro en cuanto a eso, porque mira lo que viene. Vamos a tener una intimidad con Él más personal, más íntima. Vamos al capítulo 2, Job capítulo 42, verso 5. Escuchen lo que dice esto, algo hermoso. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job estaba declarando que alguna vez había escuchado de Dios. Oigan claramente, había
oído de ese Dios. Y miren que era un hombre de Dios, alguien que buscaba de Dios, alguien que hacía sacrificios para Dios, alguien que clamaba a Dios, alguien que vivía en fe. Y dice que ¿qué? Que no lo había visto. Cuando esta situación nos pone en extremo, cuando tu situación económica, tu situación espiritual, tu situación tu situación familiar, cualquier situación adversa te confronta, te sacude, te mueve, tus cimientos son movidos, tu fe es movida, cuando tu fe es sacudida y tú te aferras más de la presencia de Dios, vas a conocerlo, vas a verlo. Y cuando hablo de verlo es que tu situación va a ser llevada de la mano de Dios. Es diferente llevar tu situación solo, tu carga solo, a llevarla con Dios. Aquí Job decía que lo había escuchado, pero ahora lo veía. Aquí hago un paréntesis y les cuento. En algún momento yo tuve situaciones muy duras y me aferré de la mano de Dios. Hubieron momentos en intimidad cuando yo oraba y buscaba de la presencia de Dios y sentía que los cielos se abrían, que bajaba como una cortina desde los cielos y descendían hasta mi cuarto, hasta mi habitación, hasta donde yo estaba. Y esa cortina me envolvía. Y era esa presencia de Dios. Hoy yo te invito a que tú aprendas a aferrarte cada vez más de la mano de Dios, de esa fe que Dios ha puesto sobre ti. Job, su vida empezó a ser transformada a partir de ahí, que empezó a ver a Dios. Porque él dice que ahora veía a Dios. Veía que Dios estaba ahí, la presión, se metió más con las cosas de Dios. Te invito a que te metas más con las cosas de Dios, a que tu fe sea restaurada, a que tu vida sea cambiada. Pero solamente lo vas a hacer si crees y si tu fe te es aumentada. Tienes que tener ese tipo de fe, una fe aumentada, grande. Quiero que vayamos rápidamente a Job, capítulo 42, verso 10 al 13. Dice así: y quitó Dios la aflicción de Job. Oigan bien, quitó esa aflicción cuando lo hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron. Y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y si puede leer, sigue diciendo que lo tuvo todo. Tuvo las hijas más hermosas. Dice que fue doble. ¿Por qué no flaqueó? Fue una fe que fue inamovible. Fue una fe inquebrantable. Él nunca dudó. Él continuó y nunca dejó de buscar de Dios. Nunca dejó de aferrarse de la mano de Dios. Hoy te invito a ti, amigo que me escucha. Yo sé que tu situación no puede ser la mejor. Yo sé que es así, pero eso no puede ser una excusa para decir que no vas a buscar de Dios. Eso no puede ser una excusa para decir que tu fe ha cambiado. Tienes que aferrarte más a Dios. Por eso te invito, amigo, que me escuchas, a que nada te mueva de la presencia de Dios. Nada te mueva de lo que Dios quiera hacer contigo, que tu fe sea cada vez más aumentada. Dice Romanos 8:35. 8:35 al 39. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, Job la tenía clara, nada lo iba a separar de ese amor. Toda la situación que vivió no lo iba a separar. Oye, amigo que me escuchas, te invito, no dejes que nada te separe de ese amor que tienes y sientes por Dios. Dios a ti te va a amar igual. Dios amó tanto a Job como te ama a ti, como me ama a mí. Job fue una persona que no se apartó de ese caminar con Dios. Hoy te invito a que no te apartes. No te apartes. Porque finalmente la lección aprendida fue que quizás uno nunca pueda conocer la razón específica del sufrimiento, pero uno debe de confiar en Dios soberano, porque Él es soberano. Esa es la verdadera respuesta al sufrimiento. Dios es soberano y hace lo mejor para ti y para mí. Ruego a Dios que esta palabra quede en tu corazón, quede guardada, quede ahí y la pongas por obra, la pongas por práctica. Mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga grande y ricamente. Declaro que hay bendición para ti, para tu vida, hay restauración y hay firmeza en la fe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hasta pronto, hasta una nueva ocasión. Bendiciones para todos.